qué le llamas gigantes en tu vida? What's the giants in your life? Porque tenemos la costumbre de llamarle gigante a cualquier cosa. We're used to saying big things for everything. Y el gigante, And the giant, aparentemente, apparently, te gana. beat you. Y vamos a analizar en esta mañana Let's talk about this morning. una frase que quiero que te lleves contigo. Something I want you to take with you. No es el gigante It's not the giant el que te puede destruir. that can destroy you. Vamos a leer la palabra del Señor. Let's read the word of the Lord. Les invito a que se pongan de pie. I just stand up, please. ¿Estamos ready, Eduardito? Y vamos a leer en 2 de Samuel. 2 de Samuel. Second of Samuel. Dilo en inglés o español como tú puedas. Capítulo 11, 8, verse 8. chapter 11, verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Si quieres no traduzca la lectura. 2 de Samuel 11, versículos 1 y 2, dice la Biblia: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Di conmigo, salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar por un momento. We're going to pray for a little bit. Señor, gracias God, thank you por tu palabra. for your word. Ministra en esta mañana nuestros corazones Minister our heart. y ayúdanos Help us a recibir el mensaje receive the que message tú tienes para nosotros. that you have us for today. Abre nuestras mentes y nuestros corazones. Open our mind and our heart. Llévate todo espíritu de distracción Take all distraction, spirit of distraction en el away nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y que todos podamos poner nuestra atención And we can all pay attention en esta palabra in this word que va a ministrar a nuestros that corazones is en going este to día. minister our heart En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermanos, gracias. You can sit down. Cuando hablamos de David, When we talk about David, siempre pensamos we always think about en Goliat, Goliath, aquel gigante. that giant. Mientras preparaba este mensaje me acordaba When I got this message ready, I remembered tantos años so many years, desde niño en la iglesia. little kid at church, Estuve escuchando la historia de David y listening Goliat. to the story of David and Goliath. Se lo enseñamos a nuestros niños por generaciones. We show our children by generations Cómo Dios obró, how God cómo Dios ayudó a David. helped David. Así que siempre que hablamos del rey David, So when we always talk about King David, pensamos a que en aquel gran gigante, we think about that giant. bastante feo por cierto, Ugly, but we think about it. It's still true. existieron gigantes en la tierra. La Biblia habla de esto. Giants existed back then. No voy a meterme en la parte It says in the teológica. Bible. Lo vamos a dejar en la parte de los niños. We're still leave for the kids. Un hombre extremadamente grande. A man, a big man. Cuando los israelitas entraron a la tierra, When they came into the aquellos world, espías que Josué envió, that spirit that he threw, le dijeron: he told them, nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Parecemos pequeños "You look animales small compared to them, al lado de ellos. beside them." Aleluya. Hallelujah. Imaginen el tamaño. Can you imagine the size? Así que todo esto en la mente de nosotros. In the mind that we have, Y cuando hablamos de gigante, when we talk about giants, entonces pensamos en todo esto. we think about all this. Así que vamos a analizar en esta mañana. Let's think about this. Porque cuando hablamos de el We gigante, talk about giants. pensamos en el mayor enemigo que podemos tener. Think about the worst enemy you got. Porque lo estamos mirando desde el punto de vista humano. We look at the eyes with it, look. Pero vamos a mirar al rey David. But let's look at King David. Yo quiero que analicemos algunas cosas de su vida. Let's talk about something about his life. Porque Dios lo había escogido para ser rey. Because God picked him to be a king. Pero empezaron a suceder cosas en su vida Things started happening in his life. que no tenían nada que ver con el reinado. It had nothing to do with the kingdom. Empezaron a aparecer batallas en su A vida lot of struggles came in his life. que de alguna manera no tenían nada, no estaba diseñado para eso. He wasn't ready for that.
Y lo primero que ustedes ven en la historia bíblica de David The first thing I see in the Bible about es un jovencito enfrentándose a un gigante adulto. a young man facing a giant. Cuando los hombres, los militares adultos de Israel no tenían valor de hacerlo. When the military didn't have the courage to do that, Y él en ningún momento dudó, not one time he doubted himself. porque él no vio He see el tamaño del gigante. the size of the giant. Él estaba mirando al Dios que él había creído He looked at God and he believed y it, que él había conocido. and the one he knows. Y eso le dio la victoria. And that what gave him the victory. Ahora nosotros en la vida cristiana, And us in our Christian life, muchas veces tenemos gigantes a lot of times we got a lot of giants que los estamos mirando that we're looking at. y muchas veces nos atemorizamos, And then we think about pero el temor te paraliza. that we get scared and paralyzed. Ahora, cuando hablamos entonces de David, Then we talk about David, pensamos que el mayor enemigo que tuvo David fue el gigante. and you think about the only enemy he had was the giant. Pero si lo miramos desde el punto de vista humano, But if you look like a brother, vamos a pensar que el mayor enemigo the biggest enemy fue el gigante. was the giant. Pero vamos a mirar otras situaciones que David tuvo. So look at other problems he had. Porque por la gracia de Dios sobre él, Thank you for Jesus over him. el rey Saúl comenzó a perseguirlo. King Saul started looking for him. Empezó a perseguirlo. Started going out looking for him. Trató de matarlo. He tried to kill him. Él tuvo que huir. He had to escape. Así que el hombre no solamente tuvo el gigante, He just didn't have the giant. ahora tenía al rey persiguiéndolo también. King chasing him too. Libró batallas. He had struggles, a lot of struggles. Andaba como un loco huyendo. He was running like crazy. Hizo un ejército con toda la gente abandonada que había. He had abandoned people. Así que vivió, después de haber sido elegido para rey, Before he was the good thing for the king, tuvo que vivir huyendo por años, he had to run for years, librando batallas. struggling in life. Cuando analizamos la historia de David, When we talk about the story of David, nos damos cuenta que fue la historia de un hombre, de un guerrero. we're talking about David. He's a warrior. Finalmente, él es coronado rey He was in the end was the king. y él comienza un reinado He starts the kingdom con la bendición del Señor. with God's blessing. Pero él, en lo humano, él era un hombre He valiente was a brave man. y su valor venía de haber aprendido a confiar en el Señor. His bravery come from believing in God, Su valor venía de tener una relación con el Señor. having a relationship with God. En estos tiempos In this times, era it normal was normal que los reyes salieran a la guerra. that kings would go to war. En estos tiempos es normal que hubieran batallas constantemente, There were a lot of struggles back then. porque regularmente siempre algún enemigo se levantaba contra el pueblo de Israel. Sometimes the enemy will come up against Israel and be an enemy of Israel. La historia de Israel The story of Israel está llena is full of de enemigos the enemies. que han tratado de destruirlo. They try to destroy it. Todavía están allí tratando de hacerlo It's still there trying to destroy it. y no han podido. And they can't. Cuando eran pequeños When they were little, no pudieron, they can't. ahora son más grandes Now they're bigger, y tampoco and pueden, they still can't. porque el Señor está con ellos. Because God is with them. Ahora los enemigos son los mismos. The same enemies are the same. Estos que están ahora son descendientes de los filisteos de aquel tiempo. The one in the Philippines, the Philippines is still the same. Y ellos siguen venciendo, And they still trying. porque tienen la bendición y la protección del Señor. Because they got the ¿Cuántos protection dicen of God. amén? How many say amen? Aleluya. Yo siempre que veo a alguien dudando, I always see somebody just like yo le digo, no dudes que ellos son el pueblo de Dios. Don't doubt it, 'cause that's Ellos tienen la power of bendición God. de They got Dios. the blessing of God. Ellos tienen la protección de Dios. They got protection of God. Y hay una promesa hecha de parte de Dios. And there's a promise from God. Y debemos de bendecir siempre a Israel. We always should bless that. Aunque nosotros no entendamos, Even though we don't understand. tal vez de guerra, They're under war. porque nosotros vivimos en la era de la gracia, We live in the era of goodness. donde después que vino Cristo, When God came, comenzó un nuevo pacto impacts con coming. nosotros que somos los gentiles. We're yeah. Pero el pueblo de Israel But the crown of Israel fue el pueblo originalmente escogido por Dios original picked by God. para que fuera su pueblo. They'd be his town. Y aún ellos viven bajo la ley de Moisés. They live under the laws of Moses.
no viven bajo la gracia como They nosotros. don't live under the things. Así que cuando no entiendas por qué hay guerras, When you don't understand why there's war, acuérdate que ellos siguen siendo el pueblo de Dios. remember it goes from God. Amén. Amen. Ahora, yo les decía que era normal que los reyes en ese tiempo fueran a la guerra. It was normal that the kings would go to war. De hecho, David ganó la admiración del pueblo de Israel. David won everybody viewing that he won the sight of people. Le admiraban, They see him, le apoyaban, they backed him up, le seguían, they followed him. porque él era un guerrero. He was a warrior. En ese tiempo no se concebía un rey cobarde. Back then, there was no record back then. En ese tiempo un rey no tenía que estar saliendo a la guerra constantemente. Because back then, the king would have to go fight the war. Así que era una época, It was an ample era un tiempo of the time. donde siempre estaban en guerra. There was always at war. Y el rey tenía que estar al frente de la And the batalla. king had to be in front of the line. Y tú dirás, pastor, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pastor, what does God do with me? Porque nosotros hoy no tenemos batallas físicas como las tenían ellos. Because we don't have that struggle like they had back then. Pero tú tienes batallas espirituales But you have spirit battles. que tienes que librar. Y'all gotta fix. Y yo le puse a qué llamas gigantes en tu vida. What you call giants in your life. Pero puse una afirmación. I put something here for y'all to see. No es el gigante el que te puede destruir. It's not the giant that can destroy you. Y quise hoy tomar como ejemplo a David. I want to show you an example of David. Porque el gigante no lo pudo destruir. Giant cannot destroy you. ¿Alguien me está oyendo aquí? Somebody hearing me? El gigante no te puede The destruir. giant cannot destroy you. Porque el que está detrás del gigante, What's behind the giant? el que está detrás del gigante, What's behind the giant? es el enemigo. And it's an Que enemy. ya Cristo lo venció en la And cruz de God beat Calvario. him on the cross. Aleluya. El gigante no te puede destruir. Giant can't destroy you. Bíblicamente no te puede destruir. Di conmigo, no me va a destruir. It cannot destroy me. Say it. Cannot Hay destroy me. momentos en que sí parece Sometimes it might look like que el enemigo se levanta that the enemy will come up. y de pronto tú sientes que vas a perder la batalla And you start thinking, I'm going to lose. porque te miras pequeño, Look at you look small. te miras You débil look weak. y tú dices yo no puedo con esto. Well, I can't handle this. Pero hay alguien detrás de ti There's somebody behind que you. no eres tú, It's not que es el que you. está sentado en el trono. It's on the Y throne. cuando tú te ves delante del When gigante, you get in front of the giant, hay alguien que se mueve it's someone that y moves. mueve su poder. And doesn't move. Porque Él te dice, He'll tell you. mía es la batalla. I struggle. Yo pelearé por usted. I will fight for you. La batalla no es de nosotros. The fight's not ours. Y por momentos pensamos, Sometimes in the moment we think it, porque el enemigo sí se levanta. but the enemy does get up. Y estamos viviendo en una época, we are living in a time, Living in the time donde el enemigo where the enemy quiere levantarse contra la iglesia de wants to Jesucristo. get up on the church of Christ. Pero te voy a decir más, Let me tell you, my brother. se quiere levantar contra tu vida He personal, wants to come into your personal life, contra tu familia, your family, contra tus hijos, your children, contra lo que Dios te ha dado. what God has gave Y you, ahí es donde nosotros tenemos and what we que saber we got to know. que ese gigante se va para el suelo. He's going to the ground. Aleluya. Hallelujah. Ese gigante se tiene que caer en That el giant nombre. got to fall in the name of Jesus. No te puede destruir. He cannot destroy you. Puede ser que te lastime en alguna parte, He can hurt you in some spots. pero no te va a ganar la He's not batalla, going to beat the struggle, guys. porque el Señor está Because contigo. God is with you. ¿Cuántos pueden decir amén? I mean, you can say amen. David no cayó en el campo de batalla. David didn't fall in the struggle. Ustedes saben que en este tiempo, cuando los reyes iban a la batalla, The kings go to war. tenían que ir al They frente. had to be in the front. Mm. Por eso That's why los hombres se tienen que levantar como cabeza en el hogar. the man's got to get up. Porque los hombres tienen que ir al frente. The man's got to be in the front. Y el que no tenga pantalones, que se lo pida al Señor. The one who got no pants, ask God for it. ¿Alguien me entendió aquí? Somebody understands? Pero los hombres tienen que ir al frente. The man's got to be in the front. Porque el hombre es la cabeza del The hogar. man is the head of the place. Y no estoy hablando de pelearse con el vecino. We're not talking about go fight your neighbor. Estoy hablando de librar batallas espirituales. We're talking about fight with the No es spirit. la mujer sola la que tiene que librar las batallas. Don't let the woman lead the fight the spirit by herself. Decían en mi pueblo, y no sé si es una mala palabra, In my town, they used to say this. I don't know if it's a bad word. no te metas debajo de la falda de tu mujer. Don't get under the skirt of your wife. ¿Entienden esa frase, You verdad? understand that? El hombre tiene que salir a darle el The frente a la man has to be batalla. in front.
Gloria. ¿Cuántos hombres dicen amén? How many say amen? David no murió en ninguna batalla. David didn't die in any struggle. Como les decía, en este tiempo Like I say, in this el time, rey tenía que ir al frente, the king had to be in front. pero había un problema, un peligro. But there was a lot of danger. La gente The people sabía knew quién era el rey, who the king was. porque iba con un caballo diferente, Because they had a different horse, con una armadura diferente. armor different. Así que todos los enemigos trataban de matar al rey, All the enemies tried to kill the king. porque al matar al líder, Because if you kill the leader, el ejército se desintegra. everything goes down. Así que imagínense el peligro que era, el peligro The danger. de ser rey Say, be a y king. de tener que ir al frente de la You batalla. gotta be in the front. Aún así, Other than that, right now, David no tenía miedo, David wasn't scared. porque él había sido entrenado por Dios. He was trained by God. Cuando él era pastor de ovejas, When he was the pastor for the chiefs, él peleaba solo con las ovejas. he's fight by himself with the chiefs. Solamente tenía la ayuda del Señor. He only had God's help. No había quien llamar allí. There was nobody to call. Cuando apareció una fiera, When a wolf come, un león, lion, aleluya, él tenía que pelear solo he con had el to león. fight by himself, fight the lion. No podía llamar por teléfono a su mamá. He couldn't call the telephone, call his mom. Como hay generaciones aquí ahora que todos Generations here now. quieren llamar a la madre por teléfono para They que los call the ayude. mom for everything. Eso no existía. That didn't exist back then. Eran hombres de valor, Men with value, entrenados trained for that, para la batalla. for the struggle. Gloria al Señor. Glory to you, God. Y hoy hay que entrenar a los hijos para la batalla Today también. you gotta train your kids. Y sacarlos debajo de la falda de la madre. Don't be under your mom's skirt Para que aprendan a enfrentar la vida. so you can confront the world Y para que aprendan a enfrentar los problemas, las batallas and face espirituales. the struggle and the spiritual. Gracias al Señor que hoy no tenemos que pelear con espadas. Thank you, Jesus, that we don't have to fight like that. Tampoco tenemos que ir a un campo de batalla físico. We don't have to go to no war. No, Pero tenemos que entender que los cristianos vivimos en una batalla espiritual. Christians have a war. Donde sí el enemigo se levanta constantemente. And that's the enemy does come up on Y you. tenemos que estarle pidiendo la dirección al Señor. And we have to ask God for help. Para que nos ayude to help us a pelear. to fight. Para que nos dé sabiduría. To give us that mind. Para que nos dé valor. Give us that strength to do it. Valor cristiano. Christian. Para que nos dé el poder del Espíritu Santo That we can do with the Holy Spirit en la vida de nosotros. in our lives. Para librar esas batallas que hay que librar. To beat that Ahora, we're going to. ¿Saben lo que casi destruye David? You know what almost destroyed David? Vacation, brother. Vacation. Aconteció al año siguiente. The following year. Y estoy repitiendo el versículo. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, The kings, the war. ¿dónde se suponía que estuviera David entonces? Where David should be at. En la guerra. In the war. Miren lo que dice la Biblia. What the Bible says. Se suponía que fuera la guerra. He's supposed to be at the war. Es el tiempo que los reyes salen a la guerra. That is where the kings go to. Que David envió a Joab He sends y con él a sus siervos y a todo Israel. he sends them to the war. Aleluya. Hallelujah. Y destruyeron a los amonitas. And they destroyed them. Estaban peleando en el campo de batalla. They were fighting. Pero hay un punto y una coma y después dice, pero David se quedó en Jerusalén. David stayed in Israel. Ven acá, no se suponía que él fuera a la guerra. Wait a minute, doesn't he supposed to go to the war? No estábamos en el tiempo de ir a la guerra. That's the time that he supposed to go to Que the los war. reyes tenían que estar en la guerra. The king was supposed to be in the war. David manda a los soldados a ir a la guerra. David sent the soldiers. Él tenía que ir al He frente had to be in the front. y se queda en el palacio And he stayed at the palace. paseando como un bebé allá arriba en la azotea. And he's on vacation. Estaba de vacaciones el hombre, He was on vacation. estaba relajado. He was all relaxed. Esta guerra no es mía hoy, This ain't my war today. me quedo aquí. I'm gonna stay here. Ahí está el peligro. That's where the problem's at. Y esto ahora es contigo que eres cristiano. Now this is with you because you're a Los Christian. cristianos no tienen vacaciones espirituales. Christians don't have vacation. ¿Alguien está entendiendo aquí? Does somebody understand that? Para nosotros no hay vacaciones There is no espirituales. vacation for us. No te relajes demasiado, Don't relax too much. porque el enemigo no duerme. But the enemy does not sleep. David mandó a todo el mundo a la guerra. David sent everybody to Y war. cuando se suponía que él fuera, And when he's supposed to be the one there, se quedó. he stayed. No tenía nada que hacer. He had nothing to do. Y se puso a pasear por el He palacio. started acting like going around like nothing's wrong. Y sucedió que un día, And one day al caer la tarde, afternoon, se levantó David de su lecho. he got up. David woke up. David estaba durmiendo la siesta. He was sleeping because he had parties. Almorzó He ate breakfast como un rey. like
después se acostó a dormir la siesta. Then he fell asleep again. Aleluya. Hallelujah. Y se levantó, Then he woke up. no tenía nada que hacer, He had nothing to do. se puso a pasear, dice. He started going out Se paseaba sobre el terrado de la casa real around the house, the gardens, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. and he see the lady taking a bath. Dios mío Oh santo. my God. El rey, en vez de estar en la guerra, The king, instead of being at the war, está relajado, he relaxed, durmiendo la siesta. sleeping at the house. Yo no sé si aquí hay alguien relajado durmiendo la siesta. A ver si me están entendiendo ahora, porque esto es espiritual para nosotros. This is something that's spiritual you guys have to recognize. Nosotros siempre estamos en una batalla, We're always in a struggle. y si te relajas y te pones a dormir la siesta, And you relax and you sleep, vas a tener un you're problema. going to have a problem. Y yo puse aquí I put here, características de los cristianos que caen. the Christian that falls. Di cristianos que caen, di conmigo cristianos que Say caen. Christian that falls. Y vamos a analizar Well, organize. las características que llevan The kind of character they take a los cristianos to the Christians. a caer en pecado, To fall in sin. a fallarle al Señor, And you fall from God. a caer de su fe. You get away from the faith. You fall. Cuando nosotros seguimos mirando la historia de David, We keep seeing the story of David. aleluya, vamos a encontrar el Salmo 51. Psalms 41. Vamos a encontrar el Salmo 51, 51. donde David Where David, tiene que arrepentirse he has to repent himself de todo lo que hizo. for everything he did. Y le cuesta caro. And it cost a lot. It Escucha conmigo, cuesta caro cost a lot la desobediencia al Señor. for being obedient to God. Cuesta caro la desobediencia al It Señor. cost a lot. Así que no te relajes, Don't relax. espiritualmente hablando, Spiritual talk. porque cuesta caro la It costs a desobediencia. lot. A David le costó caro David, it cost a lot. y a otros personajes bíblicos And the people, other people, le costó todo. it cost them everything. Pero vamos a analizar solamente a David, Let's just think about David right now. porque estoy haciendo un paralelismo. Yo sé que esta palabra todavía no la vas a saber traducir. Una comparación I'm trying to compare. entre la vida de David, I'm trying to compare the life of David, un hombre escogido por Dios, a man who was picked by God. que vivió en una época, He lived in an error y entre la vida de nosotros, in our lives. hombres y mujeres Men escogidos por Dios, and women with God. que estamos viviendo en otra época. We're living to the times. We are living in another time. Living in another time. Que no tenemos las batallas físicas, We don't have that same struggles that he went through. pero tenemos batallas But we have espirituales. spiritual struggles. Que las batallas físicas para nosotros no existen en ese sentido, We know that they exist at the time that he was. pero sí existen las batallas But espirituales. it does exist. Y déjame decirte algo. Si alguien muere espiritualmente, If somebody dies in spirit, es igual que morir físicamente. it's the same way dying physically. ¿Alguien me está entendiendo Is ahora? somebody understanding Esto what es we're más talking about? serio de lo que pensamos. This is more serious than we're talking about. Porque muchas veces A lot of times, nos conformamos con mirar personas que les va bien. we're just comfortable looking at somebody do good. Escucha algo. They listen to something Según la Biblia, in the Bible. el que no tenga la vida de Cristo en su vida, If you don't have Christ in your life, no va al reino de los cielos con el Señor. you don't go to heaven. Y esto no tiene negociación. This ain't no negotiation. Podemos estar contentos We can be happy, good right now. con que a la gente le va bien, The people, everybody going good. pero recuérdate, But remember, si no son salvos, if you're not saved, si han perdido su salvación if you lost your salvation. por desobedecer al Señor, Because you don't listen to God. lo perdieron todo. You lost it all. Lo perdieron todo. You lost it all. Porque las riquezas no te las van a poder But llevar. with the riches, you're not going to be able to bring with you. Nada de aquí se puede llevar. Nothing from here you can take with you. Y de todas maneras, And in all the ways. no se olviden Don't forget, de que te vas, you're going, te vas. you're going. Más adelante o más atrás. Or for later on, or Primero o después. future, now, no. Pero no nos vamos a estar aquí en 100 años ninguno de We're not going to nosotros. be 100 years from here now. Porque pienso que ya Cristo va a haber venido. Because Christ is going to come. Si no te fuiste antes, If you didn't go back then, el Señor viene a buscar a su iglesia. he'll come and get this church. Y si te quedas, And if you stay, lo perdiste todo. you lost everything. No vale la pena. It's not worth it. Por eso la Biblia dice, That's what the Bible says. Cristo dijo, God said, el que cree en mí who believes in me, vivirá live eternamente. eternal life. Hay vida eterna con There's Cristo. eternal life with Christ. También hay una muerte eterna en el And infierno. there's death, there's also in the hell. Tenemos que entenderlo y decirlo We have to understand and say con it todas las palabras. with all the words. Ay, pastor, no me asuste. Oh, pastor, don't scare me. Por eso puse características de los cristianos que caen. That's why I say about Christians that falls.
Porque a David no lo destruyó el gigante. That David did not destroyed by the giant. Y nosotros pensamos a veces que problemas o enfermedades We think sometimes, problems or nos pueden sins destruir. can destroy us. Pero déjame decirte algo en esta mañana. Let me tell you something this morning. La batalla te fortalece. The struggle is here. Es cierto que uno no la pide. We don't ask for it. Nadie anda buscando problemas. Nobody looking for problems. Nadie anda diciendo, oye, que venga la enfermedad, que aquí Hey, estoy. sickness coming here, I'm here. Nadie anda buscando problemas en la familia, ni con los hijos, ni No con one's el looking for problems in the matrimonio. family or the wives or the children. Nadie quiere eso. Nobody wants that. Tampoco nadie quiere tener un accidente en la calle. Nobody wants to have an accident on the road. Pero cosas pasan. But things happen. Y hay veces que no se pueden evitar. And you can't help it. O sea que aunque nosotros no querramos, We don't sit there and vamos a tener situaciones. we're going to have struggles. Pero el verdadero siervo del Señor, But the real thing is God. el soldado de Cristo, Is being present. que es fiel al Señor, Love God. cuando está en el medio de la batalla, When you're in the middle of the está problem, más fuerte espiritualmente the spirit will que strong. cuando está relajado. ¿Alguien me está entendiendo? Somebody listening? Porque la batalla te The desafía, struggle makes you up. te obliga. It all make you obligated. Tienes que pelear, You gotta fight. tienes que pelear. You gotta fight. Y cuando tienes que pelear, And when you gotta te fight, mantienes entrenado. and you're trained, you're ready. Cuando no peleas, When you don't fight, te pones gordo. you put on fat, you get all fat. ¿Alguien me está entendiendo? Somebody understanding? Y no es gordito de grasa. It's not fat, the grease. Es que ya tú estás relajado. Relax. Y mira las características que yo puse. Look at the stuff I put. Los cristianos caen Christians fall. porque no están donde deben de estar. They're not where they're supposed to be. Hay gente que se mete donde no deben de There's meterse. people that go places where they shouldn't be. Hay gente que va donde no debe de You ir. should go to the place where you should go. Where you're going. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? What did Paul tell Timothy? Huye del lugar de la tentación. Flee from the place of temptation. Y esto no solamente tiene que ver con sexo, This has got nothing to do with sex. esto tiene que ver con todo. This is everything. We do Porque everything. hay hermanas que son señoras, There's some sisters that are virgins. que son fieles a su esposo. Yeah, there's some wives that are faithful to their husband. Pero si te juntas con una chismosa, es lo But if you mismo. get with someone that's gossip, No, eso no tiene que ver con sexo. that got nothing to do with sex. Pero es pecado igual que destruye. It's still a sin. O sea, hay un montón de cosas que pueden destruir. There's so much things that can destroy Te you. metes donde no debes de meterte. Don't go in a place where you should Vas be. donde no debes de ir. Don't place where you should be. Y eso pone en peligro, That puts you in danger. aleluya, Hallelujah. tu integridad espiritual. Right, daddies? Porque las cosas empiezan por It pequeñas just starts small things. y Start van small, creciendo. and it gets bigger. Ahora, número 2. Number two, Pues se caen okay? porque dejan de hacer You stop doing it. lo que han sido llamados a What hacer. you were called for. Tú y yo somos llamados a ser luz. We are called to be light. Somos llamados a ser sal de la tierra. We are called to be salt of the Somos earth. llamados con un propósito de gloria. We are called for a purpose. of Dice la glory. Biblia The Bible says que fuimos creados we are para la gloria del for the Señor. glory of God. Escucha, tú fuiste creado Created for the glory of para God. la gloria del Señor, Glory of God. no para la gloria tuya. Not for your glory. Así que nosotros tenemos We've all got que hacer do lo que hemos sido llamados a what hacer. we were called for. Pero hay personas But there's people, que se meten en lugares donde no deben they meterse go places where they shouldn't be. y hacen lo que no han sido llamados a hacer. ¿Alguien me está entendiendo? They go do things they were not called for. Do you Por eso hay understand? que tener cuidado. We gotta be careful. Aleluya. Hallelujah. Ahora, caen cuando se confían. When you start having confidence, Les va bien and you're doing good, y entran en la zona de confort. and then you get embarrassed. Quiero detenerme por unos minutos aquí. I want to get it for just a little bit. Cuando se confían. When you have confidence. David se suponía que estuviera en la guerra. David was supposed to be at the war, Tú se supone que estés en la batalla espiritual. and you're supposed to be in the spirit of Que war. estés orando. You're praying, Que estés ayunando. and you're Que estés fasting, buscando al Señor. and you're looking for God. Pero hay gente que se va, le va bien. There's some people that are doing good. No, tengo dinero. I got money. Tengo mucho trabajo. I got a lot of work. Me está yendo tan bien. I'm doing so good. Y me voy a la zona de confort. He goes, go to the wrong place. Aleluya. Donde estoy tranquilo, I'm calm, relajado, relaxed. tengo I dinero, got money. compro lo que quiero, I buy whatever I want. tengo I comida, got food. tengo muchas I cosas. got a lot of stuff. Así que, si tú le preguntas, And you ask, no, pastor, no tengo problemas. no, Pastor, I got no problems. Mi familia está bien, My family's good. tengo un buen negocio, I tengo got good dinero, business, I got money. está todo bien. Everything's good. Tengo que trabajar, pero I got work. tengo el dinero I got the money. y más del que necesito. And I got everything I need. ¿Cuántos aquí tienen más dinero del que necesitan? How much everybody got more money than me? Nobody want to raise your hands? ¿Cuántos tienen más dinero del que How necesitan? many got more money than me? Hermano,
me hagan ofenderlos. Brothers and sisters, don't let me Aquí offend en you. este país todos tenemos más de lo que In necesitamos. this world, in this United States, everybody got more than what they need. Alguien dice amén ahora. Somebody say amen. No estoy diciéndote que seas millonario, I ain't saying be a millionaire, pero la gente por ahí vive con mucho menos de lo que tú vives. but a lot of people live with less than what you got. Tenemos más de lo que You necesitamos. got more than what we need. Tienes más zapatos de lo que You necesitas. got more shoes than you need. Tienes más comida de la que More necesitas. food than you need. ¿Alguien me está entendiendo ahora? Somebody understand? Seamos sinceros con el Señor. Being serious with God. Que vivimos en el mismo lugar. We live in the same place. Gloria al Señor. Glory to God. Y es una bendición tener. It's a blessing to have. No estoy en contra de eso. I'm not against Si that. Dios te ha permitido tener, está bien. God gave it to us, it's good. Pero cuidado, But watch it. porque a veces el tener... You have Tú it. sabes lo que es una persona que tiene que orar todos los días para que Dios le supla lo que va a comer. You know what a person has to pray every day just to say, he has it. ¿Alguno de ustedes vivió eso alguna vez en su vida? Any of y'all lived that before? Que había que orar porque no había nada que poner en la mesa. You gotta pray to have some food in the Que habían table. padres y madres orando, Señor, ¿qué le pongo a mis hijos hoy en la mesa para comer? Mom, what I do if I have food for my table for my kids? Y que había que orar para que Dios supliera un dinerito para comprar los zapatos porque los zapatos estaban rotos. I had to pray because God give shoes for my kids because they're whole house. Así hay mucha gente ahora mismo, There's a lot of escucha. people like that. Así hay mucha gente ahora There's a lot of mismo. people like that right now. Tienen que estar orando They gotta be y praying dependiendo del Señor and depending on God cada día. every day. Y eso los lleva And that takes a una dependencia, you to a spot. a una comunión con el Señor. Communion with God. Porque necesitan They la ayuda del Señor need God a diario. every day. A diario. Every day. El peligro de tener The danger is to have. es que dejas de depender del Señor And you stop depending on y God. comienzas a depender de tus capacidades humanas. Yes, you start depending on and help others. Comienzas a depender de las cosas que ya tú has establecido. What you establish, things you establish. Y cuando la gente se establece, When the people establish, ya tienen un nivel de vida. a big everything in life. Pero dejamos de depender del Señor. We stop depending on God. Y podemos relajarnos. We can relax. Porque como tenemos las cosas que We necesitamos. got the stuff we need. Tienes una casa A donde house vivir. to live in. Cuando va a llover, When it rains, dice gloria al Señor, va a llover. it's gonna rain. Si no llueve, Yeah. no te preocupes porque tú tienes agua en tu I casa. ain't worried about it. We got water in the house. Pero aquel que ve que no llueve, But the ones that don't see tiene it, que decir, Señor, manda la lluvia porque God, send me rain. el frijolito que sembré se me va a My secar. seeds I planted, it's not gonna Y grow. dependo de esto para sostener a mi I need familia. this to eat. Cuando va a llover, aquí no te preocupas porque tienes un carro. I get when there's a war, you guys don't work, but you got a car. Y aquel que dice, Señor, no tengo carro, si llueve, me mojo. God, there's some people say I don't Pero got aún así voy a la iglesia I still go to church a adorarte. to pray for you. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien que está entendiendo? Anybody understand? A veces la comodidad Sometimes the community nos saca don't take de la batalla. the struggles. Cuando las cosas nos están yendo bien, When everything's going so good, nos relajamos. we relax. Yo no sé si me están I don't think you entendiendo. understand what I'm talking about. Cuando tú estás enfermo, tienes un hijo enfermo. When you're sick or you got a Tú kid estás sick, clamando mañana, tarde y noche. claiming God night and day. Cuando tus hijos están sanos, When they're good, puede ser que ya tú no estés orando you're praying. porque están sanos. Not very good. Cuando tienes todo, When you got everything, puede ser que no estés orando. you're not praying. Cuando no tienes, When you don't got, estás clamando al Señor. you're claiming God. Aleluya. Hallelujah. Yo espero que ustedes me estén I entendiendo. hope you guys are understanding me. La comodidad nos puede llevar a una desconexión con el Señor. You can take it to this a disconnect. La comodidad nos puede llevar a la confianza They go come to things de que no estamos en peligro. that we're not in danger. Y cuando no te sientes en peligro, When you feel like you're not in danger, te relajas, you relax. duermes la siesta You fall asleep. y no tienes nada que hacer. You got nothing to do. No sé si me están I entendiendo don't ahora. think you guys understand. Hay una palabra profunda aquí para nosotros hoy. Us today. No estoy hablando de trabajo físico, de que tengas que ir a tu trabajo todos los días. Physical every day. Estoy hablando de relajarse espiritualmente. Relax and relax Porque spiritually. cuando tenemos una enfermedad, When we got a sickness, tenemos que estar orando. we got to be praying. Cuando tenemos un problema We familiar, got a family problem, tenemos que estar we orando. got to be praying. Cuando tienes un hijo enfermo, tienes que estar You orando. have a son that's sick, you got to be Y praying. estás angustiado, estás triste You're sad, y tienes que estar orando al Señor. you got to be praying. Pero cuando los niños están bien, But when the kids are good, ya tú no oras entonces. you don't pray no more. Porque no tienes un problema que te estaba presionando. It's not giving you this, bothering you. Y ahí donde está el peligro And that's where the danger's at. de que te esté yendo tan bien, And everything's going so good que te relajes that you relax y entres en la zona de confort. and you get out of comfort. La zona de confort es cuando tú sientes que no necesitas a Dios, Yeah, you feel like you don't need God porque tú lo tienes todo. because I got everything. La gente que necesita a Dios en todo momento When God,
está dependiendo del Señor. depends on God every day. ¿Por qué ustedes creen que la Biblia dice? What do you think the Bible says? Y tú dirás, no, pastor, si yo no soy rico. God, no, Pastor, I'm not rich. Tú sí eres Yes, rico. you are rich. You Tú are, sí eres rica. you are rich. Tú eres rica. You're rich. Tú también. You also. Todos. All of you. Que más fácil entra un camello en el ojo de una aguja. Por el ojo de una aguja. Que un rico en el reino de los cielos. Amen. La comparación no es una aguja de coser. It's not comparing to a needle to sew. En los muros de Jerusalén y de las ciudades de aquel tiempo, In Israel back in the days, había unas pequeñas puertas there were small doors. que cuando se cerraban las puertas When grandes, the big doors were closed, quedaban para que una persona pudiera malamente pasar one person could pass through there still por una emergencia. for emergency. Desde luego, si a una persona le costaba entrar por esa puerta, And the person had to go through that door. un camello con el tamaño tan grande que The tenía camel, how big it was, no podía pasar por ahí. couldn't go through there. A eso se refiere el versículo. That's what it is. Porque siempre nos viene a la mente la aguja de coser. The needle to sew. O el ojo de la aguja se le llamaba una puerta de emergencia que estaba en el muro de la ciudad. Emergency door. You go in. ¿Me están entendiendo? You understand? Para que aprendan un poquito de teología. A little bit taller. Entonces, una persona podía pasar por esa puerta. Person passed through that door. Recuerden que el muro era ancho Remember the door was big. y la puerta quedaba como si fuera un túnel Like a little tunnel. y una persona podía arrastrarse por A allí. person, Pero un animal tan grande como el camello no podía, But a big camel el camello no cannot. podía entrar. camel cannot go through there. Eso es lo que quiere decir que es más fácil entra un camello por el ojo de la aguja Yeah, they said que un rico en el reino de los cielos. rich person goes ¿Saben cuál es la comparación que hace Cristo? You know the comparison Jesus Que made? cuando la gente tiene, When the people got, deja de depender del they Señor. stopped depending on God. Cuando la gente siente que no tiene que orar porque lo tiene todo, When the people think they don't have to stop praying because they got everything, deja de depender del Señor. they start depending on God. Cuando usted ve testimonios alrededor nuestro en el mundo de hoy, When you got all this testimony, esa gente que tiene mucho y se han convertido, a lot of people had a lot, and they come es porque en un straight momento de share. su vida One time in their life, llegaron al final del túnel they got to the end of the tunnel, y se dieron cuenta and they realized que el dinero the money no les devolvió la paz didn't give them peace, ni la alegría del corazón. happiness in their heart. Gente que ha tenido experiencias, People had experience. porque cuando la gente tiene, lo puede conseguir todo con dinero, When you get anything with money, no piensa que necesita del Señor. you think you don't need from God. Hasta que llega un momento difícil. The moment comes when you got Y problems. te das cuenta que con dinero tú no puedes comprar las cosas. You see the money cannot buy the things. Te das cuenta que con dinero tú no puedes arreglar la vida de una persona. Money cannot fix someone's life. No puedes arreglar un matrimonio. Can't fix a marriage. No puedes arreglar un hijo que se va a la droga. Can't fix one of your kids that's going to drugs. Entonces, en esos momentos, In that moment, las personas se dan cuenta people realize de que el dinero no les ayuda. money doesn't help you. Pero muchas veces los cristianos, si estoy hablando de cristianos, A lot of times Christians, I'm talking about Christians, tienen todo they want everything. y entran en la zona They come in there, de relax, relax, they get in that zone to relax. donde no sienten que tienen que orar, We don't need, feel like they don't need to pray no more. donde la fe se convierte en una costumbre It's something they used to. y la fe se convierte en una tradición Faith in religious. y se pierde la comunión con el Señor. You lose communion with God. Eso es un peligro. That's a problem. That's danger. David no cayó realmente David didn't fall cuando vio a Betsabé, when you see, cuando vio a esta mujer hermosa. when you see that beautiful woman. David cayó David fall porque ya no estaba yendo a la guerra, because he wasn't going to the war. porque ya no tenía nada que hacer, He had nothing else to do. porque no se suponía que el rey estuviera paseando cuando los soldados estaban en la The guerra. king was supposed to be partying. He was supposed to be at the war. David cayó, David fell. se debilitó cuando él When he deja de ir a la guerra. when he stopped going to the war. No sé si me estás I entendiendo. don't know if you guys Nuestra vida espiritual our spiritual life se debilita. Se debilita. Ayúdeme a Tony, Abby. Cuando nuestra vida espiritual se debilita, nosotros entonces fallamos. when our spiritual life get weak. Cuando nosotros estamos en el lugar equivocado. When we're in the wrong place. Cuando nosotros estamos en un lugar que no es el propósito de Dios. And we're in a place where it's not proper, a place for God Cuando wants to nos be puede at. estar yendo tan bien. And it's supposed to be going good. ¿A cuánto le está yendo bien aquí? How many of y'all are doing good right now? Si te está yendo bien, estás en peligro. If you're
you're doing good, you're in danger. Estoy hablando de peligro espiritual. Danger in spiritual life. Y ustedes saben de qué estoy hablando. And you know what I'm talking about. Si nos está yendo demasiado bien, I mean, everything's going to go so good. estamos en peligro espiritual. We're in spiritual problems. Porque no estás librando batallas Because you're not going through struggles. y te puedes relajar. And you can relax. Y cuando te relajas, And when you relax, es el peor momento that is the worst time para tu vida for espiritual. your spiritual life. Cuando te relajas, When you relax, es cuando el enemigo sabe que te puede atacar. that's when the enemy knows he can attack you. Porque él te está viendo. Because he's seeing you. ¿Qué dice la Biblia? What the Bible says. What the Bible says. Velar Read, y orar, cry, wash and pray, watch and pray. para que no entres en tentación. For temptation not come in your life. Velar y orar, We gotta pray. para que no entres en tentación. Don't go in temptation. La Biblia tiene la respuesta. The Bible has everything. ¿Cuándo dejamos de velar y orar? When do we stop? Cuando nos está yendo muy bien, When we're not doing well. demasiado bien, Real well. tenemos todo, We got everything. no hay ningún problema. There's no problems. Mira tu vida Look at your life. y quiero que lo analices por un momento conmigo. Just go through it with him. Cuando tenías un hijo enfermo, When you had a son sick, estabas clamando. you were claiming it. Cuando estabas pasando por una situación fuerte en tu vida, When you're going through something strong to your life, estás clamando, you're claiming it. estás orando, You're praying. estás pidiendo misericordia. You ask for God for help. Cuando está bien todo, Everything's good. ya no estás pidiendo You're misericordia, not asking for any help. ya no estás clamando. You're not claiming them. Y entonces el nivel de oración baja, That's when your level goes down. la comunión baja. It goes down. Porque cuando nos está yendo bien, When everything's going good, entonces para que nos esté yendo tan bien so everything's going good. y queremos que nos vaya mejor, You want to get better. queremos más dinero. You want more money. Y cuando queremos más dinero, You want more money. dedicamos más tiempo a eso We dedicate more time for that. y menos tiempo al Señor. And less time for God. Menos tiempo a buscar del Señor. Less time to Y esto es una realidad en la vida de la gente que no podemos ocultarla. Yeah, we can't blame. Por eso la gente cae. That's why the people fall. Por eso los cristianos caen. That's why Christians fall. La situación con esta mujer Situation like this woman fue un punto, was a point. pero ya él venía And when he was young, perdiendo su comunión con el Señor. losing the communion with God. Ya él venía distrayéndose. He came Porque las distracciones, distractions. y este es el otro punto, los ataques más grandes The attacks are more bigger. no vienen cuando estás en guerra, They don't come when you're in war. vienen cuando estás distraído, They when you relax. cuando estás enfocado en otras When cosas, you're focusing on other stuff. cuando tienes otros planes, When you got other plans. planes humanos. Plans like you. Y no digo que no tengamos planes humanos, I'm saying we got plans in our personal. los podemos tener, We can have y it. es importante tenerlos, It's very important to have pero it. es importante tener a Dios But en it's esos very important to planes. have God in your plans. No es que no puedo porque tengo que Oh, trabajar. I can't because I gotta go to work. Y hay gente que va afanándose. There's some people that just, Y me dieron una oportunidad they give me an opportunity. y tengo que ganar más dinero. I gotta make more money. Así que el domingo no puedo ir a la Sunday, iglesia I can't go to church Sunday. porque tengo que ganar más dinero. I gotta make more money. ¿Te está yendo bien? It's going good. Sí, Yeah. porque hay gente que no tiene trabajo. Yeah, people gotta work. Y tú tienes hasta trabajo hasta el domingo. And you gotta work to Sunday. ¿No? ¿Me están entendiendo? Do you understand? Pero ahí está el peligro, That's where the problem's at. en que el enemigo The enemy, te va distrayendo, he takes distracting you. no solamente distrae con descanso, Not just to relax, not to resting. también distrae con mucha ocupación, Being busy, staying busy. con atracción. Yeah, ¿Qué te atrae? that brings. Te voy a hacer una pregunta en esta I'm gonna mañana. ask you a question. ¿Qué te atrae en tu vida? What's attracting your life? ¿Qué te atrae? What does it have? No, pastor, yo tengo mi familia, yo. Oh, God, I got ¿Qué my te family. atrae? What does it bring? ¿Quieres que te diga? Distract you guys. Lo que te obliga a levantarte cada mañana. Obligating you guys to wake up every morning. Haya frío, Cool. tenga sueño, Sleepy. estés cansado. You're tired. Vas detrás del dinero. You're going behind the money. Amen. Amén. Vamos detrás del dinero. ¿Qué te atrae? El dinero. The money. Si lo tomamos de forma normal, We took it in a normal way. todo está bien. So everything's good. Si lo ponemos en el centro, If you put it in the middle, tu corazón se va detrás de eso. your heart gonna go behind that. Y la Biblia lo enseña. And the Bible shows you. El pecado no es tener dinero, It's not bad to have money. The Bible es says poner sin tu have money. corazón en eso. But you got to put your heart in that. Y cuando la gente pone su corazón en eso, When people put their heart in that, van reemplazando el lugar del Señor con el dinero. yeah, you're going across with money with God.
Porque necesito más I need more y más and more y más. and more. Y eso va llevando a la persona a una desconexión And espiritual. that disconnect you from God. Eso va llevando a una frialdad espiritual. That takes you to the spiritual. Por eso yo les decía That's why I tell you, que el problema de David the problem with David, había empezado antes. it started before. Porque en vez de estar en la batalla, Instead of being in the struggle, estaba en otra cosa. he was something else. En vez de estar librando la batalla espiritual, Instead of being fighting the spiritual, hay muchos cristianos que están en otra cosa. Christian and other things. Cuando caen, When they fall, no fue porque cayeron en ese momento. they fall because that moment, Esto viene de un proceso that comes from a process. donde han estado en lugares que no debían de estar. Because you're in places where you shouldn't be. Se han reunido con gente que no debían reunirse. Meeting with people that you shouldn't be with. Han hablado conversaciones que no debían de hablar. Having conversations you shouldn't have. Han puesto el oído a cosas que no debían de oír. Putting ears hearing things you shouldn't Y hear. eso va a carcomiendo, eso va destruyendo That's what destroyed things. la comunión con el Señor. The communion with God. Los ataques más grandes, te vuelvo a decir The otra vez, biggest tax. no vienen cuando estás en guerra. It's not when you're at war. Si tú miras la historia de David, Look at the story of David. mientras estuvo perseguido, While he was following, mientras tuvo que pelear con el gigante, we had a fight with a giant, mientras estaba peleando con los animales en el campo, and we were fighting in the cannon. And todo estaba bien. everything was good. El problema The vino problem came cuando no tenía batallas. when you had no struggles. El problema vino The problem came cuando podía mandar a otro a la guerra when you could send somebody else to the war, y quedarse él sin hacer nada. and he stayed there doing nothing. Rehuyó la batalla. He had No estuvo en el lugar que tenía que estar. he was in a place where he shouldn't have been. No obedeció como tenía que obedecer al Señor. He didn't listen to God, Y esto le costó caro, and that cost him a lot. muy caro. Real lot. Cost him a lot. Si algo maravilloso tiene la Biblia, There's something beautiful in the Bible. es que nos habla las cosas con toda claridad, It tells you everything clarified. para que tú y yo nos podamos Me mirar en and you esto. can see this. Cuando tú no estás enfocado en lo que el Señor te está llamando a hacer, When we're not focused what God has us, entonces tu atracción va a ser otra cosa then our attraction will be somewhere else. y te va a separar del Señor. And you're going to separate from Te va a God. llevar a cometer errores graves. You're going to make some bad mistakes, wrong decisions. David se salvó de esta, David saved this. pero yo conozco gente que no se ha I salvado. know people that didn't save. ¿Alguien me está entendiendo? Somebody understanding? ¿Cuántos cristianos tú conoces que dejaron al Señor? How many Christians you guys know that left God? Que su vida posterior Their pastor life, ha sido peor que cuando conocieron al Señor. when they knew God. Conocemos mucha gente que dejó al Señor We know a lot of people that left God, y van cayendo and they're falling down, y van siendo and destruidos they're getting destroyed, y sus familias van siendo destruidas and their families getting destroyed, y su futuro va siendo destruido. and their future's getting destroyed. Y no fue por culpa del diablo, It's not the devil's fault, fue por culpa de ellos, it's your fault. de salirse del lugar donde Dios había establecido para Where ellos. you're supposed to be. Porque cuando una persona conoce al Señor When you know God, y entiende que hay un propósito, there's a purpose for se it. tiene que mantener en el propósito. You gotta stay on the purpose. No puedes permitir las distracciones. You can't get the attraction. No te puedes dar el lujo. No puedes decir me voy a relajar. You can't say I'm gonna relax. No tengo batalla I espiritual don't got no spiritual problem. porque tengo de todo. But I got everything. Ahí está el peligro. That's where the problem, the danger's at. Ahí está el peligro. That's where the danger's at. En quitar el foco del Señor. Taking your eye off of Por God. eso la Biblia dice, That's why the Bible says, puesto los ojos en Jesús, put your eye on Jesus. el autor y consumador de la fe. And had it out El there. peligro está The danger's en quitar los ojos del Señor. when you take your eye off of God. David se fue de la batalla, David left the war. rehuyó lo que tenía que hacer como rey He didn't do what he was supposed to do as a king. y se puso a mirar lo que no tenía que mirar. And he started looking at things he shouldn't have looked Puso at. los ojos He put his eyes en lo que no tenía que mirar. where he should be looking at. Puso su atención His attention en lo que no tenía que atender. where it should be at. Y hay muchos cristianos que ponen su atención en lo que no tienen que atender. There's a lot of Christians that do that. Y esto es un peligro para todos That's nosotros. a lot of danger for a lot of us. Y hay que tener cuidado. And we have, Cuando pensemos en David, we should think about yo David. sé que el caso de él fue una mujer. Was a woman. Obviamente todos lo sabemos. Oh, everybody knows it. Pero hemos visto cristianos caer por muchas cosas. A lot of Christians that fell for a lot of different things. Hombres y mujeres Women and men. han dejado al Señor. They left God. ¿Y sabes por qué? You know why? Por ir al lugar equivocado. Because they went to the wrong Por places. reunirse con la gente equivocada. Giving him the people they should be Por with. no estar en el propósito que Dios tiene para ellos. They're not in the purpose where God wants El them. propósito The purpose. no es que te vas a quedar aquí toda la vida en la You're tierra. going to stay here all your life. El propósito es que te prepares para la The eternidad. purpose is get ready for eternal La life. vida cristiana en la tierra Christian life. no es para quedarnos aquí criando gallinitas. It's Christian life not to be take care La of vida chickens. cristiana Christian life. es para prepararnos para la Prepare eternidad. ourselves for
que trabajes o tengas gallinitas, eso es parte de la vida. Work to take care of chickens. Pero that's no part of puede life. ser el centro de tu vida. That's not the center of your life. Eso no te puede distraer That can distract you. del propósito de Dios Your contigo. purpose God has for you. Yo no sé si alguien está entendiendo en esta You mañana. guys don't understand what I'm No podemos distraernos. saying. You cannot distract. No podemos distraernos. You can't distract. Hay mucha gente cayendo. A lot of people falling. Hay muchos cristianos fallándole al A lot Señor of Christians are ¿Sabes falling por qué? on Christ. por haber dejado el propósito original. They have their original purpose. Fuimos escogidos con un propósito de gloria. God picked us A for veces no entendemos. something we don't understand. Iglesia, a veces no entendemos. Church, we don't Si understand. tú fuiste comprado a precio de sangre, If you were paid for tú tienes blood, un dueño que se llama you Jesucristo. have an owner named Jesus. Cuando tú le dices que es tu Señor, es tu dueño. Jesus is your owner. Hay gente que dice que Cristo es mi Señor, Some say that- pero el dueño del dinero mío soy yo. But the money's mine. Si es tu Señor, If he's your God, es tu dueño, tacaño, if he's your owner, y es el dueño de todo lo que tú tienes, owner of everything you y es el got, dueño de tu familia, you owner your y family, es el dueño de tus hijos. you owner your children, Tú no eres dueño de you nada, don't own nothing. porque nosotros hemos sido comprados a precios de We sangre. were bought by the blood of Christ. Alguien dice amén aquí. Amen. Hemos sido comprados a precios de We were sangre. bought with the blood of Christ. Nosotros no somos dueños de nosotros. We're not owner of ourselves. Tú tienes dos opciones en tu You vida. got two options. O Cristo es mi dueño, Either Christ is your o el owner, diablo es mi or dueño. the devil's my owner. Decide tú. Decide you. Pero si hemos decidido Make a decision. que Jesucristo es nuestro Jesus Señor Christ is our Savior. y es nuestro Salvador, Our Savior. entonces Él es nuestro dueño. He's our owner. Y todo lo que le tenemos le pertenece a Él. Everything we got Y is toda his. nuestra vida tiene que ser para Él. Everything is in our lives for Y him. todo lo que Él te permite hacer, escucha, Everything he permit you to do, tiene que ser para darle gloria a Él. we give glory to him. Todo lo que tienes So everything you es got, para darle la gloria al Señor. give the glory to God. Todo lo que tienes Everything you got es para hacer is to do. que el Evangelio de Jesucristo Jesus Christ. avance en la tierra. And gives it Porque glory. Cristo vino Because Jesus para que came. le conociéramos. So we can- Cristo vino para que el mundo se the salvara. world be saved. Y nosotros tenemos que ser parte And we de have eso. to be part of that. Igual que otro fue parte de eso para que tú te salvaras. Other people had a part to be Ah, saved. aleluya. Amen. Hallelujah. Tenemos que enfocarnos en lo que es. We got to focus on what it is. Porque estar distraídos, To be distracted, porque tenemos todo, we got everything. nos puede llevar It can take us a perder lo más grande, to lose the biggest thing, que es la salvación. is our salvation. En la historia de David, The story of David, él le costó un precio alto, and it cost him a lot. Big porque era price. un hombre que sabía humillarse en la presencia del Señor. Because he was a man that knew how to. Pero the tú y yo presence of hemos God. conocido gente But we knew people, me, que no se han humillado y han perdido su salvación. They lost their salvation. Y se han ido al mundo They went in the world, y ahora su vida es peor and now they're worse life que is antes de conocer al Señor. worse than when they knew God. Hay gente There's people que pueden decir que creen en Dios, they can say they believe in God, pero no tienen una relación con el but they don't Señor. have a relationship with God. El Señor perdona todo, God forgives for everything, pero el pecado nos separa de Dios. but our sins separate. David se dio cuenta a tiempo David, in time, he caught it in time, y se arrepintió. and he repented. Y oramos porque aquellos que se han ido se pueden arrepentir, The ones that left, they cried and they could repent, pero no sabemos si van a tener tiempo, but they don't really have time. porque no tenemos garantizado ni el próximo minuto. We don't have a guarantee the next minute. No tenemos garantizado el próximo We minuto. have not the guarantee. Es importante, hermano, que nosotros entendamos It's very important we do it now. el mensaje de Jesucristo. The message of Jesus Christ. Estar sentado en una iglesia no te hace salvo. You sit down in Jesus Christ and you need to be saved. Es la comunión y la relación con el Señor You have a relationship with a God, través de su Espíritu Santo. behind the Spirit. Vamos a ponernos de pie. Come on, everybody, stand up, please. Quiero orar con ustedes en I esta mañana want to pray with you this morning. para que si hay alguien aquí que está dormido, If there's somebody here sleeping, se pueda despertar. you can wake up. Para si hay alguien que está distraído, If somebody distracted, se puede enfocar en you Dios. can focus in God. Para si hay alguien aquí If there's somebody here que está caminando that's walking en su mente in his mind fuera de la dirección del Señor, of a different direction with God, pueda conectarse con you el can Señor. connect with God. La conexión con el cielo The connection with heaven es la garantía is a guarantee, de que vayamos a la vida eterna con Cristo. and we love the with Jesus Christ. Aquí no hay otro camino. There's no other way. There's no Él other lo way. dijo con toda claridad. He said all everything. He Yo said, soy el camino, la verdad y la I am the vida. road and the real and the life. La decisión de venir a Cristo y de aceptarle un día The decision to come with Christ no es suficiente. is not enough. Sin santidad So with will, nadie verá no al one Señor. will see God. La Biblia lo habla con The claridad. Bible talks it clearly. El resultado
de estar en el lugar equivocado, in the wrong place, de reunirse con las personas equivocadas, being with people you shouldn't be with, de salirse del propósito, come out of your purpose. es desastroso en la vida de un cristiano. It's bad for some Christian life. El resultado The result, de no estar donde Dios quiera que tú where estés God wants you to be at, va a ser it can be destructivo en tu vida. just, it's going to be bad in your life. Distract. Perder la comunión con el Señor Lose the communication with God. es lo peor que le puede It's the pasar a worst un thing that can cristiano. happen to a Christian. Aunque esté sentado en una iglesia. In the church, Nosotros constantemente escuchamos we listen. de gente en iglesias People in churches, que su vida their lives está lejos del Señor. is far away from God. La caída The fall, no fue cuando te lo supiste. you don't even know it. El error de David The wrong with David, no fue cuando vio a aquella mujer. not when he seen that woman. Ya venía en un proceso. That was already coming in the Y esto pasa muchas veces en la vida de la gente. That happens a lot in our. Es un proceso It's a process. que te va separando del Señor. It separates you from God. ¿Y sabes qué? You know what? Como decíamos, Like we said, el mayor enemigo de David nunca fue Goliat. the proportion enemy was not Goliath. Tu mayor enemigo nunca han sido las pruebas que has tenido. The biggest enemy was not the stuff you're going through in life. El mayor enemigo es otro. It's that something else, our biggest enemy. Confiarnos Have confidence de que tenemos, that we have, estar cómodo, comfortable, nos puede llevar and take us. a enfriarnos espiritualmente. Spirit get cold. Pero sabes una cosa, But you know one thing? Dios nos llamó a estar en batalla espiritual. God didn't call us to be in a struggle in spiritual. A todos y cada uno de nosotros. Each one of us, El soldado the soldier, tiene que estar en la batalla. gotta be in the struggle. Pero para que estés en la batalla, recuerda, But to be in the struggle, remember número uno, a qué has sido llamado. what were you called for. Número dos, a que tienes que estar sano espiritualmente. You have to be ready and spiritual. Porque el enemigo no perdona a un soldado que esté enfermo. The enemy does not forgive a soldier that's sick. Lo va a destruir. He's going to destroy you. Tienes que estar sano espiritualmente, You have to be ready. en comunión con el Señor. You have communication with the Lord, De lo contrario, with everything. hay mucha gente cayendo en el Because a camino. lot of people are falling in the road. Pueden parecer que están bien, They can see that they're okay. aún así. Some, yes. Si vamos abriendo puertas Some are going to be opening doors de desobediencia en diferentes áreas, in different areas. el enemigo va a ir tomando control The enemy will take control. y te va a quitar las fuerzas He's going to espirituales. take your spirit, your strength from your spirit. Y un cristiano sin fuerza espiritual And a Christian will have no spirit. With es spirit. como un soldado en el campo de batalla sin armamento. It's like a soldier without weapons. No tienes con qué pelear. You've got nothing to fight with. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te doy gracias en esta mañana por esta palabra. Lord, I give you thanks for this word. Yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros I ask you for each one of us a entender understand que hemos sido llamados con un propósito, that we are called for a purpose. a no dejar ese propósito, Don't leave that purpose. a mantenernos enfocados Stay focused en lo que tú nos has llamado a hacer, on what you called us for. a mantenernos Then have us activos active en lo que tú nos has llamado a hacer, what you called us for. a no permitir que las Don't distracciones, let no distraction, que la falta de ocupación, any worries. a no permitir que las preocupaciones de la vida, Don't let the worries in our life, el amor al dinero, the love of money, a no permitir que los compromisos de la vida don't let the things in life nos vayan a separar separate us. del propósito con el cual tú nos llamaste. That you called me for. Ayúdanos a cada uno Help each one of us a mantener el corazón to keep our heart limpio, clean. a mantener el fuego de tu espíritu en nuestras vidas, Keep the fire in our spirits in our lives. a cuidar tu presencia Take care of your presence en nuestros corazones, in our hearts. a cuidar el jardín del Take espíritu care of our garden, our spirits, dentro de nosotros. and outside of us. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, para serte fieles so that we could be en todo momento faithful. y
Igual que tú nos has sido fiel. The same way you were faithful. Igual que tú nos has sido refugio. Que nosotros también en los momentos buenos, For the good times tal vez y los más fáciles, and the most easiest, podamos serte fieles, Señor. we stay faithful. Cuando nos esté yendo bien, When everything's going good, que podamos ser tan we fieles, stay faithful, tan apasionados por ti, passionate for you, como lo fuimos like we were cuando nos estaba yendo mal when everything was going bad. y teníamos que estar dependiendo de ti We always got to be depending on y you. clamando en cada momento, Every moment, clamando cada día. every day. Señor, vienen también días de bendición, Look how the blessings, days come. vienen también días de prosperidad, And it comes to prosper. pero ayúdanos a serte tan fieles Let us be so faithful to you. en los días de prosperidad Be faithful. como lo fuimos en los días de necesidad. The days we need it. Ayúdanos a serte tan fieles The days we need faithful for you. cuando tenemos todo, We have everything. como éramos cuando no teníamos nada. When we're like we had nothing. Aleluya. Ayúdanos a serte fieles Help us be faithful to you en todo momento in every moment de nuestras vidas. in our life. No permitas, Señor, Do not permit. di conmigo, no permitas Say it to me, God. With que all la my comodidad, ora allí conmigo, que el dinero, que los éxitos, our success, que los logros, the logos, que lo que tengo what we got, material materials. me vaya a alejar Don't let me take me away del propósito from my purpose con el cual tú me llamaste. that you called me for. Ayúdanos Help us, a cada uno each one of us, a serte fieles to be faithful hasta el final, to the end. en el nombre de In Jesús. the name